o sea, si yo os puedo dar toda la teoría en una hora, yo creo que eso es un poco matada, ¿vale? Pero al menos sí que me gustaría que, una cosa sean las expresiones que nos vayan a quedar, pero sí que conocer los detalles básicos, ¿vale? Vale, entonces, lo primero, una serie de Fourier, nosotros lo vamos a enfocar de entrada como una forma de aproximar a una función, ¿vale? Por una suma de funciones. Esta es la idea principal, ¿vale? Entonces, imaginemos, por ejemplo, qué sé yo, que yo tengo una señal x de t que viene dado, por ejemplo, por, yo qué sé, por ejemplo, pongamos esta señal aquí, ¿vale? Si t es mayor que 0 y si t es menor que 0. Bueno, voy a poner aquí, si t es mayor que 0, pongamos que tengo, no, voy a poner que t esté entre menos 1 y 1, y aquí, digamos, sería el resto, ¿vale? O sea, yo parto de entrada de una señal que lo bueno es que no tiene por qué ser continua, pero sí que tiene que ser periódica, ¿vale? Yo os pongo esta señal que de entrada nosotros partimos de esta representación, ¿vale? Y aquí representa que no habría señal, ¿vale? Hay que decir que esta señal representa que se iría repitiendo, ¿vale? Es decir, se iría repitiendo cada periodo de amplitud 2. Es decir, por ejemplo, en este caso, aquí ahora podría poner, por ejemplo, la señal va de menos 1 a 1, entonces en 1 y en menos 1 se anularía, pero luego en la siguiente se volvería a repetir. ¿Me seguís un poco? Es decir, que yo he marcado una señal en la que tiene un periodo, solo dibujo esa parte del periodo, pero como se tiene que ir repitiendo, la idea es que cada cierto periodo esta función vuelve otra vez a representar. En este caso, por ejemplo, yo tengo una señal que va de menos 1 a 1, y de 1 a la derecha a 1 a la izquierda se hace 0 hasta que vuelve otra vez a repetirse, digamos, la señal. Dicho de otra forma, que cada dos unidades se va repitiendo. ¿Me seguís? ¿Vale? Vale. Entonces, la idea de la serie de Fourier es decir, bueno, esta función aquí tiene el siguiente inconveniente, que es una función que no es continua. Es decir, ¿por qué no es continua? Porque observamos que si yo me acerco a la izquierda de menos 1, la función no tiene señal, pero si me acerco a la derecha de menos 1, la función tiene señal y vale 1. ¿Me seguís? O sea, aquí podríamos decir que si yo hago el límite de x de t cuando t se acerca a menos 1 por la izquierda, por ejemplo, esto me daría 0, pero si yo hago el límite cuando t se acerca a 1 por la derecha, esto me daría 1. Entonces, este es un punto que se llama punto de discontinuidad, y por lo tanto esto acaba siendo una función no continua, ¿vale? Pero es una función periódica. Y sabemos que su periodo, en este caso, sería directamente la anchura en la que está definido, ¿vale? Que en este caso sería de menos 1 a 1. Por lo tanto, su periodo sería de 2, ¿vale? Periodo 2. Pregunta. ¿El periodo no tendría que englobar también cuando la señal es 0? O sea, de entrada podríamos decir de alguna forma, o podríamos decir que el periodo podría ir de aquí hasta aquí. Bueno, de hecho sí, en este caso el periodo sería, es que se repite, sí, por lo tanto sería 3. Sí, cierto. Sería 3. ¿Vale? Entonces, pues resulta que es una señal periódica y por lo tanto decimos, bueno, esta señal a mí me cuesta manejar. Entonces digo, oye, ¿hay alguna forma de convertir esta señal
en un conjunto de funciones que sean continuas y por lo tanto sean más fáciles de manejar? Sí. Entonces la idea es decir, bueno, si yo puedo cambiar esta función por este conjunto de funciones continuas, pues representa que como son equivalentes, en lugar de estudiar esta que es más complicada, pues voy a estudiar la otra, ¿vale? Vale, entonces una de las cosas que hacemos es decir, vale, pues oye, pues voy a cambiar esta señal, ¿vale? Por ejemplo, por una señal que sea del tipo seno. Una señal de tipo seno, ¿vale? Nosotros sabemos que es una señal, por ejemplo, en el caso de un periodo de 2pi, tendría esta forma, ¿vale? Y lo que observamos es que si yo cojo y aproximo esto a esto, directamente me acabaré quedando 2pi sería 6,8, así que esto debe tener una amplitud más o menos de 6,8. Entonces lo que observamos es que esta y esta no se parecen en nada, ¿vale? Pero si vamos cogiendo diferentes funciones de seno y coseno y las vamos multiplicando por diferentes amplitudes y vamos haciendo que tengan diferentes frecuencias, al final lo que yo obtendré es que puedo obtener una función, digamos, una función que acabe adaptándose a la forma de esta señal, ¿vale? Simplemente con combinaciones de senos y cosenos. Al final, pues nos podría quedar algo, por ejemplo, de este estilo. Podría quedar algo así, por ejemplo. Es decir, que cambio esta función de aquí, que es una función discontinua, la cambiaría por una función continua donde incluso este punto de discontinuidad de alguna forma me lo salva, entre comillas, ¿vale? Total, que la idea es coger y decir, vale, pues voy a coger todas estas funciones y las voy a sumar con el objetivo de que se acerquen lo máximo posible a esta señal que intento representar, ¿vale? Entonces, hay muchas series de Fourier, pero nosotros vamos a empezar a estudiar la serie, vamos a decir la serie trigonométrica. ¿Vale? Entonces, la serie trigonométrica, básicamente, se trata de decir, vale, pues yo voy a considerar primero un término constante, que aquí hablaremos de entrada, nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura, ¿vale? O este convenio. Hay libros donde esto de aquí le llaman A sub 0, un burro, ¿vale? Más, este sería un término constante, ¿vale? Y ahora vienen una serie de coeficientes multiplicados por cosenos y una serie de términos multiplicados por senos. Seno, n, w, 0, t. Vale, entonces comentarios importantes. Primero, ¿cuántos términos de n debo colocar? De entrada, yo voy desde 1 hasta infinito. Es decir, si yo, por ejemplo, me hubiera quedado solo con este primer seno, vería que esta señal y esta señal no tienen nada que ver. Pero si voy añadiendo senos y cosenos, esto se irá adaptando. Entonces la idea es que cuantos más términos de cosenos y senos con frecuencias múltiples de la fundamental, digamos que esta función se va a aproximar cada vez más a este señal en concreto, ¿vale? Por lo tanto, nosotros jugaremos en principio con infinitos términos, pero a la larga lo que nosotros acabaremos haciendo es una aproximación y por lo tanto nos quedaremos solo con n términos, ¿vale? Vale, entonces, la idea de calcular la serie de Fourier será obtener cada uno de estos términos. ¿Y qué es cada uno de estos términos? Bueno, cada uno de estos términos, básicamente, lo que hace es cambiar, y esto ahora luego lo comentaremos, pero digamos que cambiaremos esta señal, o la visión que tenemos de esta señal, por una serie de lo que llamamos espectro. Esto vamos a ponerle a n más b al cuadrado. O
sea, cada una de estas señales tendrá una cierta combinación de lo que llamamos la amplitud del arco, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que esta señal predominantemente digamos, se genera con una frecuencia de 440 Hz, ¿vale? Pues quiere decir que de todos los coeficientes aquel que coincida con la frecuencia de 440 Hz tendrá la amplitud mayor que el resto. De tal forma que si yo eliminara este término, pues directamente la señal cambiaría drásticamente, ¿vale? Entonces, para nosotros saber cuáles son estos coeficientes marcará la diferencia de que nosotros podamos acercarnos o no acercarnos, ¿vale? Vale. Entonces, ¿de qué dependen estos tres coeficientes? Bueno, pues estos tres coeficientes dependen directamente de la señal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de A sub 0, es aquí, a lo mejor, quizá me equivoco en un 2, yo creo que lo estoy poniendo correctamente, ¿vale? O cuando cojo el A sub 0,2, bueno, esto ya lo rectificaremos, pero la idea es que el coeficiente A sub 0 va desde un cierto T sub 0 hasta un cierto T sub 0 más el término. Pregunta. Que el profesor nos dijo no integrales y la A0, BN y AN lo calculamos con la CN. Cuando la CN es 0 es AN partido por 2. Sí, eso es cierto cuando tienes la CN. Pero no podemos encontrar la CN por ningún lado. O sea, digamos que una de dos, o tienes AN, BN y A sub 0, o tienes CN, pero debes tener una de las dos. O sea, CN sería como el eje Y de los puntitos. CN CN en la serie trigonométrica no existe, ¿vale? Existe en la serie de Fourier exponencial, ¿vale? CN claro. Sí, entonces déjame que acabe esta parte aquí y luego pasaremos a la exponencial. Pero no confundáis porque en principio yo para calcular estos coeficientes necesito conocer el periodo de la señal, necesito conocer la expresión de la señal, ¿vale? Y en realidad no necesito saber nada más. Solo necesito saber el periodo y la expresión de la señal, ¿vale? Para calcular A sub 0. Ahora comentaré que A sub 0, por cierto, se define como el valor medio. De hecho, voy a hacer una cosa, aquí voy a utilizar esta nomenclatura. Es el valor medio de la señal. Vamos a poner en t igual a 0. ¿Vale? Vamos a poner, bueno, si es que podemos poner directamente el valor medio de la señal. Sí. Que básicamente, fijaros que en este caso de aquí, si miramos la señal que os acabo de poner, pues el valor medio, si la señal tiene altura 1, pues será justo la mitad. ¿Vale? O sea que aquí, si hiciéramos el cálculo, debería darme la mitad de esta altura. Si eres capaz de representar la señal, puedes llegar a saberlo. Ese es un punto clave. Ese es un punto clave. Es decir, si representáis la señal, de aquí podremos sacar mucho, o sea, nos podemos ahorrar muchos cálculos. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la idea de tener más una visión más general, más que ponerte a calcular como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Entonces, en este caso de aquí lo podemos comprobar, ¿vale? De que el valor medio se puede, si yo la represento, lo podría obtener aquí directamente, esto sería una mitad, ¿vale? Porque ahora tiene altura 1, pues el valor medio será justo la mitad. De la misma forma que si mi señal fuera por ejemplo, desde menos 1 hasta 1, el valor medio será 0, ¿vale? Aquí ya entra el hecho de que esta función es impar, etc. ¿Vale? Vale, entonces, partiendo de que sabéis integrar, nosotros podríamos llegar, esto estaría bien que lo comprobarais, que realmente es un medio, ¿vale? Vale, luego si queréis hacemos un ejercicio para calcularlo, pero mi idea no es ponernos a calcular integrales, sino es entender un poco en general. El término n sería coger la señal, multiplicarla por el coseno de n veces w0 por
ahora diré qué es esto, por dt, desde t sub 0 hasta t sub 0 más t. Y el término bn, pues sería lo mismo, pero cambiando el coseno por el seno de n de w0. Vale, entonces... ¿Puedes apagar la luz? Es que creo que no se va a ver porque hay un reflejo... ¿Sí? ¿Apago? ¿Mejor? Ah, no, es de la calle. Sí, no es de la calle. Es que a mí me extrañaba porque yo diría que es un reflejo, bueno, Sí. a no ser que alguien se ponga ahí. Bueno, yo lo voy a escribir también bastante más para allá. Vale, cosas importantes. Si la quisieras calcular, ¿vale? Aquí lo haríamos de la siguiente forma. No la voy a calcular, pero sí que la voy a preparar para que veáis un poco cómo deberíais hacerlo, ¿vale? Primero, en este caso, el periodo hemos dicho que era 3. 1, 2. Este intervalo, digamos, está definido en todo lo que sería, digamos, la existencia de la función, ¿vale? En este caso yo iría desde menos 1, en realidad iría, por ejemplo, desde menos 1 hasta 1, y desde 1 volvería, en este caso, hasta 2, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, fijaros que iría, por ejemplo, de menos 1 a, vamos a poner hasta 2, ¿vale? Pero al separarlo, esto me quedaría desde menos 1 hasta 1, más desde 1 hasta 2, ¿vale? Aquí, en realidad, fijaros que el único que va a sobrevivir será este de aquí, directamente, ¿vale? Por lo tanto, claro, esta señal de aquí, de menos 1 a 1, vale 1, y a la derecha y a la izquierda vale 0, por lo tanto, este término desaparecería, así que me quedaría esto. Y aquí sería 1, dt, si hacéis los cálculos. A l'hora de separar integrals, el producte amb els 2 terços també... Sí, aquí... Sumes. Aquí representa que jo vaig des d'un instant qualsevol fins al següent instant al cap d'un cert període. Però ho utilitzes per fer-ho més fàcil a l'hora d'integrar i ho separes en dues sumes de les dues integrals perquè les funcions són diferents. Sí. Però els 2 terços també hauria d'estar multiplicant. Sí, també hauria d'estar multiplicant. També hauria d'estar multiplicant. Vale. Lo que estaba pensando ahora es que yo el periodo he dicho que es 3, pero el periodo en realidad debería ser 2. Porque fijaros que si aquí pongo el periodo 3, el resultado del valor medio tiene que ser la mitad, y si hacéis este cálculo os va a quedar un tercio. Entonces yo creo que el periodo aquí es 2, digamos, tiene una periodicidad, o sea, esto se va repitiendo cada dos segundos. No sería 3, porque este 0 más t. Pues a lo mejor entonces el dibujo que yo quería hacer no es correcto, pero de entrada aquí nos debería dar un medio y nos da un tercio. Bueno, vamos a dejar lo que es 3, esto ya lo rectificaremos. Pero de entrada el valor medio debería darme una mitad y nos da un tercio. Pero bueno, eso. Vale, entonces, cosas importantes. Si yo, por ejemplo, fijaros que aquí, en este caso de aquí, yo no he tenido en cuenta el coseno de las frecuencias ni el seno tampoco, ¿vale? Esta parte de aquí, esta W0 que os encontráis aquí, este coseno de nw0 por t, esta W0, lo que conocéis un poco de física, es 2π entre el periodo. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos conocer el periodo? No solo para esta parte de aquí, sino que además para saber, o sea, para poder obtener directamente el término AN o el término BN multiplicando por el coseno de nw0, ¿vale? Entonces, en este caso, pongamos que esto es 2π entre, hemos dicho que era 3,
fijaros que el término W0 queda ya fijado, ¿vale? A partir del periodo. Entonces, ¿qué es lo que siempre debe existir? Es n, que es el armónico, y t, que es mi variable del tiempo, ¿vale? Lo digo porque si quisieras calcular el término an, esto sería 1 dividido entre 3 multiplicado por la señal, que sería de menos 1 a 1, ¿vale? Multiplicado por 1, y aquí ahora pondríamos coseno de n 2pi entre 3 por t. Y a partir de aquí haríais la integral, ¿vale? A lo que voy es que W0 lo conocéis en el momento que conocéis el periodo. ¿Sí? Vale. ¿De momento bien? ¿Sí? Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar de la serie de Fourier en forma exponencial, para que veáis un poco aquí la diferencia, ¿vale? Vale, entonces, vamos a hacer, espera, si me... ¿Queréis que acabe un momento el ejercicio? ¿Sí? Acabo un momento el ejercicio. Vale, pues tenemos el término a sub 0, vamos a calcular el término a n y b, es un momento, voy a hacerlo en un momento, así ya los tenemos y así os presento cómo tenéis que escribir la serie de Fourier, ¿vale? Vale, hemos dicho que el término a sub 0, hemos dicho que era un tercio, ¿vale? El término a n, fijaros que sería, hemos dicho que era 1 dividido entre 3, desde menos 1 hasta 1, la señal tiene amplitud 1 y esto sería coseno de n 2pi entre 3 multiplicado por t, ¿vale? Vale. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de un coseno es el seno dividido entre la derivada de esta parte. Por lo tanto, esto me queda un tercio seno nw 2pi entre 3 por t dividido entre n por 2pi entre 3. ¿Vale? Este 3 se me va y aquí ahora me queda seno de n 2pi entre 3 por t dividido entre 2pi por n. ¿Y qué hacemos con esto? Pues de entrada no puedo hacer nada más. De hecho, lo que estoy buscando lo que llamamos las amplitudes de los armónicos, y esta es de momento la amplitud, en este caso, del término, digamos, la amplitud del término del coseno, ¿vale? La amplitud, vamos a decir, la amplitud de la parte par. Si hago para el término bn, sería un tercio desde menos 1 hasta 1 de seno n 2pi entre 3 por t de t. Y si hago esta integral me queda un tercio, ahora aquí me queda un menos coseno n 2pi entre 3 dividido entre n por 2pi entre 3. Esto, por cierto, aquí me falta una cosa, esto lo tengo ahora entre menos 1 y 1 y esto entre menos 1 y 1. ¿Vale? Vale, entonces, si yo lo evalúo, finalmente ¿esto qué me quedaría? Pues fijaros, el 2pi entre n lo saco fuera y ahora el seno evaluado en 1, bueno, esto me quedaría seno de 2pi entre 3 por n por 1 menos seno de 2pi entre 3 por n con el menos 1. ¿Vale? El seno de un ángulo negativo es menos el seno del ángulo positivo. Entonces este menos para el seno, se vale con este de aquí, y aquí me quedaría 2 veces esta parte de aquí. ¿Vale? Que esto finalmente me quedaría pues 2 veces entre 2pi por n, seno de 2pi por n entre 3. Esto lo hago un poco rápido porque la cosa no va a ir por aquí, Esto sería el término enésimo de AN. Y en cambio, fijaros una cosa, este término de aquí, ¿qué le va a pasar a este término? Pues fijaros que, como estos dos valores en valor absoluto tienen el mismo valor, cuando yo haga el coseno de este valor y le reste el coseno del mismo valor negativo,
El coseno es una función par. Entonces, cuando le pongo el mismo valor pero he cambiado de signo, el coseno vale lo mismo. Como yo lo estoy restando, esto me va a dar 0. O sea, esto os quedaría 1/3 con el menos, el n por 2 pi tercios abajo, que esto de hecho se le va, y arriba os quedaría el coseno de n2 pi tercios menos el coseno de n2 pi tercios con un signo menos. Pero como la función es par, estos dos términos son iguales. Por lo tanto, esto me daría 0. Pero el menos no lo expulsa hacia afuera. El coseno no. Si cogéis la calculadora, poner coseno de menos 45 os dará lo mismo que coseno de 45. Entonces absorbe el signo negativo y por lo tanto me va a dar lo mismo. O sea, si en el seno tenemos un menos dentro del paréntesis, lo podemos sacar fuera. Directamente el seno de menos el ángulo es menos el seno del ángulo. Y en cambio el coseno de menos el ángulo es lo mismo que el coseno del ángulo. Entonces claro, esta parte es lo que hace que este término se anule y por lo tanto, y esto es una propiedad que siempre ocurre con las señales pares, y es que el término bn será 0, ¿vale? Este es un caso específico en el que, de hecho, por esta parte de aquí, si me da esta, 1 desde menos 1 hasta 1 y 0 para esto. ¿Vale? Entonces, ahora aquí luego lo remarcaré, pero finalmente, ¿cómo me quedaría? Mi serie de Fourier de la señal x de t me quedaría de la siguiente forma. El término a sub 0, que hemos dicho que era 1/3, más sumatorio del término an. ¿Cuál es el término an? El término an es este de aquí. Esto es este término de aquí. Pues esto lo engancho aquí directamente. El 2 y el 2, mira, el 2 y el 2 se lleva, así que me queda 1 dividido entre pi por n multiplicado por el seno de 2 pi tercios por n y esto multiplicado por el coseno de n 2 pi tercios por t. ¿Me seguís? O sea, fijaros cómo lo estoy poniendo, ¿eh? Es decir, esto de aquí es a n. Esto es a n. No confundir con el término coseno n 2 pi tercios por t, porque recuerda que mi serie de Fourier debe tener la variable t, que es la que intenta simular a la propia señal, y esto representa que sería la amplitud de las frecuencias para cada uno de esos armónicos que está compuesta la señal, ¿vale? Desde n igual a 1 hasta infinito. Y ahora aquí pondríamos más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 0 por seno de n de 2pi n. Esto sería, esta última parte la podemos ahorrar, ¿eh? Una pregunta. En la ecuación tenemos sumatorio de AN por y AN. Vale, que te iba a preguntar por qué el coseno de eso no sería 0. No. Porque es AN por el coseno. O sea, fijaros que lo que hemos hecho ha sido calcular las amplitudes. Las amplitudes de la serie de Fourier. A sub 0, A sub n y B sub n. Es lo que hemos calculado, ¿vale? El término de coseno y seno, esto lo añadimos después. Pero A sub n y B sub n marca la ecuación cuáles son los armónicos y con qué intensidad. Exacto. No sé cómo lo hace. O sea, es decir, lo que está haciendo, vamos a decir, si nosotros quisiéramos solo analizar qué peso tienen cada una de estas frecuencias, yo solo me fijo en eso. Cuando yo quiera representar el espectro, esto no pinta para nada. Lo que hace el coseno en función de t y el seno en función de t es darle la parte periódica. Simplemente. ¿Podría ser que una serie de Fourier la n sea un seno en función de seno y bn sea en función de coseno?
Sí, el término de A, N y B, N, por supuesto. Es decir, lo que es importante en la serie de Fourier es que separéis lo que es el término que depende del tiempo. Al final es así. En la serie de Fourier, fijaros que hay dos partes. Está el término A0, está el término AN, coseno, N. Esta es, digamos, la general, ¿vale? BN, seno, N, W, T. O sea, entended que sin esto y sin esto no hay señal que varíe con el tiempo. No hay función. No, y sin esto de aquí no habría diferentes formas de adaptarte a la señal. Según la N o la BN, tú puedes hacer que no exista el armónico. Exacto. 3, 7... Si yo me cargo, aquí fijaros que aquí acabo de dar una representación de lo que sería directamente qué peso ocupa, o sea, la pregunta sería, en la señal que estábamos hablando, ¿no? O sea, si yo quiero convertir esto en una función continua, pues a mí me interesa preguntarme, vale, yo tengo la función seno, ¿por qué número debo multiplicar esta función seno para que tenga, por ejemplo, esta altura, ¿no? ¿Y qué número debo multiplicar por la función coseno para que me dé una altura que esté un poquito más por encima, para que luego al restarle con otra que está un poquito más abajo se me vaya adaptando? Por lo tanto, o sea, al final, pensad que es un número veces el coseno de dicho número por una cierta frecuencia por t, más otro número distinto, p seno de p por... Bueno, perdón, es que aquí he puesto... Esto voy a poner k, esto es n, y esto es n. O sea, no están ligados, ¿eh? O sea, la pregunta es, ¿por qué número voy a multiplicar al coseno y al seno? O nos podríamos preguntar otra cosa. ¿Qué es lo que hace que un número multiplicado al coseno y otro número al seno, qué es lo que hace sobre la señal? Pues al multiplicar un número por el coseno hace que la señal sea más alta. O si lo multiplico por un número más pequeño, o sea, entre 0 y 1, hace que sea más baja. Aquí, por ejemplo, este término puede ser positivo o negativo, pues puede hacer que la función me la invierta o que no me la invierta, ¿no? Pero es diferente lo que hacen estos términos de aquí. Estos términos lo que hace es comprimir, expandir el número de la frecuencia. Y esto lo que hace es... ¿Captáis la idea? Es decir, estos términos son los encargados a que la señal coja los valores de altura que debe coger. Y estos términos de aquí lo que hará que la señal esté más comprimida, más alargada. Y ya, pero no en sí la n frecuencia la que esté más comprimida o más alargada. Porque las frecuencias existen todas, solo que si tú anulas algunas, cambias la forma. Pero bueno, existen todas. ¿Hasta infinito? No, existen todas las múltiplos de las frecuencias fundamentales. Vale, O sea, tú tienes una señal que tiene un periodo en concreto, ese periodo en concreto tendrá una frecuencia en concreto. Entonces, la serie Fourier que tú montes estará compuesta por, si quieres, todas las frecuencias, esto no es del todo cierto, pero todas las frecuencias múltiplos de dicha frecuencia fundamental. Yo no puedo montar una señal que tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz sin frecuencias múltiplos de 440 Hz. No puedo. Vale. No puedo. O sea, este es un punto esencial. Por eso, la frecuencia fundamental, fijaros que afecta tanto al coeficiente, a la amplitud, como a la frecuencia. Y si nos dicen la serie Fourier cuando n vale, yo sé, 5. Si te dicen, o sea, la serie Fourier para n igual a 5, en todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer es poner, por ejemplo, fijaros. Pero ¿habrá que sustituirlo? Sí. Te dicen, por ejemplo, la serie Fourier los 5 primeros términos. n igual a 5 es el quinto armónico. Sí, pero cuidado. Quinta frecuencia. Una cosa es que te digan, define el armónico quinto. El armónico quinto sería, en este caso,
sería a sub 5 por coseno de 5 por 2 pi tercios por t. Ya no pongo el término bn porque no existe, ¿vale? Pero de entrada, esto sería directamente, ¿qué es la sub 5? Pues la sub 5 sería 1 dividido entre pi por 5 seno de 2 pi tercios por 5 por coseno de 2 pi tercios por t. Pero, Por 5. ¿y entonces por qué pones el sumatorio? Si solo sustituimos. Ah, esa es la diferencia. Cuando, o sea, lo que yo estoy describiendo aquí es una frecuencia en concreto. O sea, de la señal que yo tengo, estoy definiendo simplemente, en mi espectro, estoy definiendo simplemente, n igual a 5. claro, para 5 veces la frecuencia W0, ¿cuál es la amplitud que tiene? Pero Este sumatorio te saldrá en la ecuación. Pero, esta no es la serie de Fourier. por eso que la serie de Fourier es la suma de A1, A2, A3 hasta 5. Claro, ¿cuál sería, por ejemplo, la serie de Fourier para los 5 primeros términos? Pues sería, vale, primer término, un tercio, más, ahora vendría para n igual a 1, pues eso sería 1 dividido entre pi por 1, seno de 2 pi tercios por 1, que ya no lo pongo, coseno de 2 pi tercios por 1 por t, ¿me seguís? Más 1 entre pi por 2, seno de 2 pi tercios por 2, por coseno de 2 pi tercios por 2 por t, más el 1 entre pi por 3, ¿sí? O sea, tenéis que distinguir de que os pidan la serie de Fourier o que os pidan un armónico en concreto. Un armónico en concreto siempre te